¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. Seguimos en medio de la calor, en medio del verano, y hoy para hablar del 9 que en las últimas horas está siendo protagonista de la actualidad del Fútbol Club Barcelona, que recordemos que sigue en Birmingham de pretemporada y acercándose a ese inicio de liga ante el Elche, poco a poco recuperando efectivos, y evidentemente llevamos todo el verano aquí en el canal hablando de ello, con el problema del 9, el problema del fichaje del 9. El tema Julián Álvarez no avanza. Algunas informaciones estos últimos días han ido diciendo, ¿no? Especulando sobre que Hansi Flick valora quedarse con los jugadores que ya tiene en la plantilla y por lo tanto no incorporar a ningún delantero centro vistas las opciones que hay en el mercado. Recordad que hay un capítulo aquí en el canal donde hablamos de las opciones reales que tenía el Barça de no incorporar, fichar finalmente a un delantero, algo que está sucediendo en muchos equipos europeos, y jugar con un falso delantero centro y utilizar las variantes que tiene, porque el Barça las tiene con Ferran Torres, con Rafinha, con Gordon, con Adeyemi y compañía para esa posición y mucha rotación. Hay otras informaciones. Hoy en el diario Sport aparece el nombre, y va a ser el protagonista de este capítulo de hoy aquí en el canal del podcast, de Junior Krupi, un futbolista que se viene hablando mucho de él en los últimos tiempos y que merece un episodio porque parece que divide claramente también al aficionado y un poco dentro del club. Lo primero que tenemos que decir es un jugador de buen nivel, pero que el Bournemouth no quiere vender. Esta es la realidad a día de hoy, que parece que es un delantero llamado a ser en el futuro un delantero de primer nivel, pero no parece que a día de hoy el equipo de la Premier League tenga intención de venderlo este verano. Eso, claro, evidentemente hasta que le pongan una cantidad encima, eso lo digo yo, de la mesa razonablemente para ellos y aprovechar el efecto que tiene Eli Junior Krupi, un delantero que hace poco más de un año jugaba en la segunda división francesa. Esta es la realidad, que acaba de cumplir 20 años y que en su primera temporada en la Premier League ha marcado 13 goles en solo 1.672 minutos. Evidentemente esto ha llamado la atención de todo el mundo, aproximadamente un gol cada 129 minutos, todo ello jugando muchas veces no como delantero centro, y esto es algo que debéis de saber, como delantero centro puro, sino por detrás del 9, como mediapunta o como una especie de segundo delantero. Lo digo porque esto es importante tenerlo en cuenta. No estamos hablando de un jugador que ha sido delantero centro puro, purísimo, jugando en la Premier League. El Barça parece que lo tiene en la lista, como tantos otros nombres, que ha explorado su posible fichaje, pero eso no significa que exista a día de hoy una negociación avanzada ni que esté cerca de llegar. El Bournemouth ha comunicado a los clubes interesados que no quiere venderlo. Las informaciones sitúan su valoración por encima de los 100 millones de euros, la misma cifra que el Barça habría ofrecido por Julián Álvarez. Por lo tanto, hoy estamos hablando de una posibilidad estudiada por el Barça y que a día de hoy divide también en el Barça. Fabrizio Romano ha dicho esta tarde que el Bournemouth no quiere negociar con el Fútbol Club Barcelona ni con nadie y que no quieren que salga este verano. Insisto, yo esto no me lo acabo de creer y entiendo que ellos han visto que hay mercado, que el mercado de delanteros está buscado y que, pues bueno, si el Barça viene, pues que pague el gusto y las ganas. Ahora os daré mi punto de vista sobre qué significaría fichar o no a este jugador. Insisto, que está encima de la mesa del Fútbol Club Barcelona. Esto sí que es una obviedad absoluta y ahí está esa portada del diario Sport. Hoy Elena Condis, compañera de la cadena COPE mía en la COPE, comentaba, ¿no?, que pues explicaba que el Barça quiere y que el jugador va loco por fichar por el Barça. Bueno, ¿qué clase de futbolista es este jugador? Porque, primero de todo, yo creo que es un jugador que hace 2 días nadie lo había visto, ¿no? Como digo, no es un delantero centro tradicional. Yo creo que a esto ya nos debemos ir acostumbrando, como hemos dicho tantas veces aquí en el canal. No es un rematador que viva fijado entre los centrales. Tampoco es un mediapunta creativo al uso, por poner un ejemplo, un Dani Olmo. Ni tampoco es Mbappé. He leído alguna comparación por ahí. No es Mbappé. Es un atacante moderno, muy híbrido, muy completo. Un jugador que vive entre diferentes posiciones, que posee una de estas capacidades más difíciles de encontrar en el fútbol de élite y hoy en día aún más, ¿no?, que es que convierte muy pocos contactos con el balón en acciones decisivas, potencialmente decisivas. Y esto es interesante, esto a mí me gusta. Es un jugador que futbolísticamente necesita entrar poco en juego para destacar.
y esto en el Barça normalmente potencia este tipo de jugadores. Pero vamos a conocer un poco su historia. Krupy nació en Lorient, en la Bretaña francesa, el 23 de junio de 2006. Como digo, tiene 20 añitos recién cumplidos. Es un año mayor que Lamine Yamal. Su historia está inevitablemente vinculada al fútbol porque su padre, también llamado Eli Krupy, fue delantero profesional. Jugó en clubes como el Rennes, el Lorient, el Nancy, el Angers o el Al-Wahda y ganó títulos en Francia con el Lorient y el Nancy. Su madre es portuguesa, su padre procede de Costa de Marfil, por lo que Junior podría representar internacionalmente tanto a Francia como a Portugal como a Costa de Marfil. Portugal llegó a ponerse en contacto, parece, con él antes del Mundial del 2026, pero el jugador dejó clara su voluntad de defender a Francia, país en el que nació y al que ha representado desde las categorías inferiores, esperando la llamada de la absoluta. Krupy entró en la Academia de Lorient cuando tenía 6 años, firmó su primer contrato profesional con solo 15, no llegó allí como un jugador físico que destacara simplemente por estar más desarrollado que los demás, porque desde muy joven llamaban la atención su capacidad, ¿no?, para finalizar, esta coordinación que hemos visto en todos los vídeos, ¿no?, que pueden rondar por redes sociales y YouTube, su interpretación de los espacios próximos al área. Yo creo que esto sí que lo tiene, ¿no? Y aquí aparece una de las claves para comprender al futbolista. Su padre, evidentemente, no solamente ha sido una figura familiar, parece que ha sido prácticamente su primer entrenador específico, ¿no? Ha contado Junior en alguna entrevista que he leído por ahí que trabajaron durante años la finalización desde posiciones diferentes, la utilización de ambas piernas, los movimientos. Su padre incluso le enseñaba grabaciones de sus antiguos goles para presumir un poquito, pero también para transmitirle los errores que él cometía y que el hijo no debía de cometer. Por lo tanto, es una historia interesante, ¿no? De padre e hijo. Su juego no se construye después de recibir el balón, sino antes, trabajado también en los vídeos y por el padre, ¿no? Que le ha enseñado a interpretar la posición preparándolo para ser profesional, ¿no? El 3 de junio del 23 debutó en el Lorient frente al Estrasburgo, tenía 16 años, 345 días y se convirtió en el futbolista más joven que había jugado en el primer equipo del Lorient. Pocos meses después marcó ante el Nantes y también se convirtió en el goleador más joven de la historia del club de la Ligue 1. Tenía 17 años y 92 días. 2 semanas más tarde anotó 2 goles contra el Olympique de Lyon. Aquella actuación evidentemente provocó algunas de las primeras declaraciones públicas verdaderamente importantes sobre él. Por ejemplo, Thierry Mouvet Bakayoko, mejor dicho, el compañero suyo en el Lorient, un apellido tan típico del fútbol, que además había jugado. Este es el del Nápoles, el del Milan, el del Chelsea, ¿os acordáis?, ¿no? Decía que, más mayor ya, decía, es un fenómeno. Y él lo comparó con Mbappé, que no se parece, pero bueno, de ahí se cogió un poco la comparación que hemos escuchado tanto por ahí, ¿no? Régis Le Vries, que era el entrenador del Lorient en ese momento, dijo que jugar al fútbol para este jugador es una alegría y que iba a llegar lejos seguro, ¿no? Bueno, son declaraciones interesantes que llaman la atención de un jugador tan joven. La 24-25, estamos hablando de hace 2 temporadas, es cuando explota este futbolista y realmente, literalmente, se sale. Se sale a un nivel en el profesionalismo para la edad que tiene, que evidentemente tiene que ser estudiado y yo creo que se lo lleva al Bournemouth, pero se lo podría haber llevado cualquier grande europeo, porque Krupy marca 22 goles en 30 partidos en la liga francesa, en la segunda división, porque Lorient bajó, y 2 asistencias. 22 goles en 30 partidos y 2 asistencias para un chaval de 18 años. Parece que son números que ya te dejan ver que tienes algo diferente, ¿no? Claramente, los números finales son espectaculares, pero la secuencia con la que terminó el campeonato todavía impresiona más. Marcó 12 goles durante las últimas 10 jornadas, consiguió 3 dobletes consecutivos entre las jornadas 28 y 30 y además se convirtió en el futbolista más joven que alcanzaba los 20 goles en la temporada de la Ligue 2. Claro, aquí la Premier llamó a la puerta, el Bournemouth se adelantó al resto, cerró su fichaje en febrero del 25, antes de esta racha de goles finales, por una cantidad de 13 millones de euros más variables, y la operación estuvo favorecida por esa relación empresarial que pasa tanto muchas veces en la Premier entre el Bournemouth y el Lorient dentro del grupo de Bill Foley. Y evidentemente se tomó, yo creo, una decisión inteligente. El jugador fue comprado, permaneció cedido en Lorient hasta terminar la temporada y a partir de aquí, la temporada pasada, se fue al Bournemouth de la Premier League y la verdad es que, bueno, la adaptación a Inglaterra ha sido fantástica. Llega a la Premier con 19 años, cambia de vida, de competición,
el idioma, el país, el modelo de juego, la velocidad a la que se juega en la Premier también es diferente. Se trasladó a Inglaterra acompañado por toda su familia, sus padres, sus hermanos, y la verdad es que el encaje ha sido fantástico. O sea, estaba ahí con Truffert, con Aldi, con Diakité, que son franceses también en el equipo. Aprendió inglés lo más rápido posible, según he leído una entrevista en Fofortu muy, muy interesante, yendo a clases de 4 horas al día, por lo tanto máxima implicación, adaptación personal, progresiva, y la futbolística yo creo que es la que más brilla. Recordemos que en el Bournemouth entrenaba a Andoni Iraola hasta este mes de junio. Tenía dudas iniciales sobre si Kruppi podría ocupar la posición de mediapunta en la Premier o de delantero centro. El número 10, bueno, pues en el Bournemouth Iraola no era un jugador liberado de responsabilidades, debía iniciar la presión junto al delantero, saltar sobre el mediocentro rival, cerrar líneas de pase, un poco lo que venimos repitiendo en los últimos capítulos, ¿no? Que tanta importancia se le da hoy en día en el fútbol moderno. Kruppi necesitaba mejorar también su condición física, le apretaron mucho, su comportamiento sin balón tenía que mejorar mucho en ese aspecto, empezó a hacer también un trabajo físico para subir masa muscular, ser más rápido, etcétera, y su primera titularidad en la Premier llega contra el Crystal Palace. ¿Y qué hace Kruppi? Marca 2 goles. Marca 2 goles cuando debuta en la Premier con 19 añitos. Termina el campeonato con 13 goles en 33 apariciones ligueras sin asistencias, es algo que parece claro que no es su punto fuerte, la asistencia, y disputó, lo hemos dicho antes, 1.672 minutos, es decir, jugó el equivalente a poco más de 18 partidos completos y consiguió números de delantero titular. Por lo tanto, estamos hablando de algo diferente. Esto es evidente que es un jugador diferencial. 13 goles que superan los 8,35 goles esperados que le atribuían los modelos públicos un poco de Sofascore y estadística y todo esto. Por lo tanto, estamos hablando de un jugador que a nivel numérico marca goles. Marca goles sin ser un 9 clásico goleador, ¿eh? Por lo tanto, eso es una muy buena noticia. La mejor definición procede de Yvonne Bogo, de su compañero, que dice que Kruppi es un 9,5, que no es un mediapunta que reciba para gobernar el ataque, pero tampoco necesita permanecer continuadamente a la altura de los centrales, que puede partir por detrás del delantero, descender al espacio entre líneas y desde allí ataca al área y es letal. Mirad vídeos suyos en YouTube, es literalmente letal. En el Bournemouth jugaba con el 4-2-3-1, parecido a lo que juega el Barça con Hansi Flick, situado por detrás del delantero centro que era Evanilson. Esa estructura a él le permitía aparecer inicialmente cerca del mediocentro rival, terminar la acción atacando intervalo entre central y lateral, y evidentemente pues su gran virtud, ¿no? Que está claro que se ve rápidamente en los vídeos, saber llegar al área sin vivir dentro de ella. Este es un llegador total de máxima potencia. Cuando el balón está en construcción, Kruppi se coloca a espaldas del doble pivote rival, entre centrales. Si un central salta para defenderlo, libera el espacio para la ruptura rápidamente del 9. Si el central permanece abajo, puede recibir, girarse, descargar. Bueno, no ocupa un espacio de manera estática, porque él es verdad que no es un jugador estático, sino que constantemente está en movilidad. Él atraviesa mucho en términos tácticos. Su movimiento suele ser el de primero, se separa mucho del central, parece ofrecer un apoyo entre líneas, después orienta rápidamente el cuerpo, se perfila bien, ¿no? Como si pretendiera recibir al pie, y cuando el defensor dirige la atención hacia el balón, cambia de velocidad, ataca a la espalda y ahí es letal este chico, porque ahí es donde rompe. Y lo mejor que tiene es que es un buen finalizador. Por eso yo entiendo que el Barça ve en él un futuro delantero centro de máximo nivel. Finaliza bien con las dos piernas, es un rematador, huele las oportunidades, su pierna dominante es la derecha, pero puede resolver con la izquierda sin necesidad de reajustar excesivamente su cuerpo. Su golpeo posee 4 características de alto nivel. La primera es que no necesita mucha preparación, la segunda es que es el equilibrio, puede chutar después de una aceleración sin problema, de un giro, de un control orientado, es rápido. La tercera es la selección de la superficie, puede buscar el interior para colocar, el empeine para generar potencia o golpear cruzado con el pie más alejado del portero. Y la cuarta es la ausencia de nervio. Este chico es frío, calmado, no tiene ansiedad, es capaz de esperar el movimiento del guardameta y modificar el último contacto. Insisto, durante la temporada convirtió 8 de sus primeras 12 grandes ocasiones. O sea, tiene 12 ocasiones al principio de temporada y 8 son gol. También muestra capacidad para marcar desde fuera del área. Tiene, insisto, 20 añitos. Yo creo que es evidente que es un jugador muy interesante, ¿no? Velocidad máxima, rapidísimo, 34,64 km/h durante la temporada de
la alcanzó, es rápido, no estamos hablando de una velocidad, no sé, como Dembélé, por ejemplo, pero es rápido. No todo su juego se construye en carreras de 40 metros, pero es rápido este chico. Seguramente acelera más que es rápido, ¿no? Su aceleración es más potente que su rapidez. Pero esto es, bueno, yo creo que es algo interesante. Cositas que he leído por ahí, que he estado viendo yo también en los vídeos, que me he dado cuenta que no acaba de... Bueno, que tiene que mejorar. Lo de las asistencias, a mí me ha llamado la atención. Es raro que un delantero hoy en día no dé más asistencias, ¿no? Puede jugar entre líneas, pero todavía no organiza ataques como un delantero o media punta de élite. Por lo tanto, yo creo que esto es evidente, que se asocia poco, quizá un punto individualista. Creo que tácticamente en el Barça le complicaría. Mide 1,80 m casi, 1,79 m. Tiene un cuerpo potente para su edad. Puede proteger con envergadura el cuerpo, ¿no? La pelota, etcétera, pero no es un delantero de referencia para pelearse entre centrales y utilizar su físico. No lo es. En eso sí que Mbappé quizá al principio tampoco lo era y ha ido ganando masa muscular. Pero evidentemente pues también tiene que mejorar cosas, ¿no? Tiene que mejorar la descarga de primer contacto, según un análisis que he leído por ahí de Athletic. La velocidad de combinación en espacios extremadamente reducidos. Esto en el Barça sin duda le penalizaría. Y la continuidad después de pasar el balón. No limitarse a descargar, sino volver a ofrecerse, arrastrar al central o atacar al siguiente intervalo. Es un poquito, parece, lento en la interpretación del juego, ¿no? Colectivo, me refiero, no la individual. Y después está el trabajo defensivo, que esto sí que Kruppi pues ha mejorado mucho este año, ¿no? Terminó recuperando la posesión en el último tercio 1,11 veces por cada 90 minutos de juego, uno de los mejores registros de la Premier en esa métrica durante la temporada pasada. Estamos hablando que es un recuperador en la presión total. Esto, si se lo decís mañana a Hansi Flick, seguramente Flick lo trae, viaja de Birmingham a Bournemouth y se lo lleva, porque Flick está obsesionado con la presión tras pérdida. Por lo tanto, es un detalle muy interesante. No necesita únicamente un delantero que marque, ya lo sabemos, necesita que el atacante central identifique cuándo presionar al central, cuándo tapar al pivote y cuándo frenar para mantener unido al bloque. Por lo tanto, esto es interesante. Bueno, esto es lo que he podido averiguar sobre él, los vídeos que he podido ver un poquito. Yo lo tenía visto, ya sabéis que me gusta ver la Premier League bastante, pero la verdad es que nunca me imaginé que el Barça iba a llamar a su puerta. También os lo digo. Y he preguntado a algunos compañeros que siguen más la Premier que yo en medios de comunicación, etcétera, y no lo veían demasiado. ¿Cómo encajaría en el Barça? Si el Barça da el paso. Bueno, pues evidentemente delantero centro con mucha movilidad, ¿no? Está claro, ocuparía inicialmente ese carril central, con Lamine Yamal podría permanecer abierto a la derecha para traer al lateral y crear el intervalo interior, ¿no? Ahí Kruppi pues no debería ser o acercarse permanentemente a Lamine para pedirle el balón, debería alternar dos movimientos. Cuando Lamine reciba con espacio, Kruppi tendría que fijar al central más próximo y atacar el segundo palo o el intervalo entre los dos centrales. Y cuando Lamine recibiera rodeado, que esto pasa mucho, y necesita asociación, ahí Kruppi tendría que mejorar. Podría descender unos metros, ofrecer una pared, volver inmediatamente hacia la portería. La clave es el apoyo, sería que su apoyo no eliminara la profundidad, ¿no? Que es algo que yo creo que Ferran Torres, por ejemplo, con Lamine hace mucho cuando juega en esa posición, y yo creo que esto está muy bien. Es verdad que estos falsos nueves jóvenes, de los que tanto se habla, cometen un error que es bajar demasiado pronto. Reciben, pero facilitan que toda la defensa avance también de un paso al frente. Kruppi debe aprender a fijar primero y entonces a bajar, ¿no? A descender, a subir un nivel. De esa manera, el apoyo se produce con el central preocupado por la espalda. Si no, no liberas el espacio, ¿no? Y yo creo que con Pedri y Lamine como principales pasadores, la capacidad para iniciar rupturas desde posiciones intermedias podría generar muchas situaciones de uno contra uno, y ahí este chico es interesante. Después está que juegue de media punta. Yo no lo veo tanto, pero es su posición más natural. Quizá con más gol que Fermín o que Rafinha o que evidentemente Dani Olmo, ¿no? Quizá esta versión solo tendría sentido contra equipos que defendieran con un medio centro único, ¿no? Donde Kruppi podría situarse a su espalda, obligando a uno de los centrales a decidir si abandonar la línea. No sé, desde ahí sería más un llegador, no un constructor, pero yo insisto, yo creo que no tendría mucho espacio en esta plantilla. Falso extremo izquierdo, en el Lorient he visto que jugaba desde la izquierda hacia adentro, podría actuar también en esa posición, pero también hay mucha competencia, está Gordon, está Rafinha, yo creo que es difícil, entonces al final, bueno, aquí la gran pregunta es, ¿puede reemplazar a un gran 9 y ser el delantero centro del Barça? Es evidente que este chico puede marcar muchos goles. Y en el Barça también.
yo creo que se adaptaría. Más allá de los factores emocionales, de que es muy joven, llega a un club como el Barça, lo que puede llegar a suceder en el Barça, la presión mediática, casos de Dembélé, jugadores muy jóvenes que llegan aquí, les puede la presión, les domina y les supera el club. Esto lo hemos vivido antes y no sabemos cómo va a reaccionar este chico, que parece que tiene una familia muy estable, que le acompaña a todas partes, hijo de exfutbolista interesante. Pero, claro, que pueda liderar un aspirante a Champions durante 50 partidos en una temporada en la Premier sin haber sido, no sé, Ronaldo Nazario, me refiero en el PSV Eindhoven, por poner un ejemplo en su día, ¿no? Que hizo un año en el PSV Eindhoven y se salió. Yo lo veo justo, sinceramente, con esa presión, ¿eh? Claro. No sé. Yo creo que el Barça se la juega mucho fichando a un jugador como este. Pagar más de 100 o 100 millones, a mí me da la sensación que es un suicidio. Que es un poco incluso desesperado y que quizás sonaría un poco a rectificación por todo el desastre de Julián Álvarez y cómo has cebado el tema Julián durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, ¿Kruppi es un jugador con potencial para el Barça? Sin duda. Yo creo que claramente. Posee instinto con el gol, bilateralidad, aceleración, lectura del lado ciego, tiene capacidad para jugar como segundo delantero, en el área pequeña es letal, tiene solo 20 años, ha marcado 35 goles ligueros entre sus últimas 2 temporadas en Francia e Inglaterra, va a ser internacional ya, inmediatamente, y la competencia en Francia es total. 100 millones, yo creo que no, sinceramente. Yo creo que es un jugador, es un fichaje de 50 más 20 en variables, y yo creo que eso sí que es interesante, ¿no? Entonces mi valoración sería que encaja en el modelo, sí, que encaja sobre todo con lo que necesita Lamine, pasadores, ¿no? Un gran pasador, este tipo de jugador que yo creo que Kruppi lo puede hacer muy bien, que el techo futbolístico es altísimo, estoy de acuerdo, en un par de temporadas puede ser un jugador letal, pero 100 millones me parece muy arriesgado. Julián Álvarez ya me parece arriesgado, Kruppi ya no os digo. Pero el mercado está como está. Estamos viendo como el Madrid está perdiendo la cabeza, literalmente, dejarme que os lo diga así, por un jugador que es muy bueno, pero que tiene 19 años también, es verdad, que apunta que será muy bueno, pero que pagar esas cantidades... Bueno, el Barça lo ha pagado no hace tanto con Ousmane Dembélé. Pagó esas cantidades y cómo acabó, ¿no? Se comió la formación para que otro se haya acabado llevando, ¿no?, la realidad del futbolista. Por lo tanto, yo a Kruppi no lo ficharía en estas cantidades y esperaría un poquito más a ver si hay opciones de fichar a un delantero quizá más realista, más que ya esté hecho o no. Es que realmente yo insisto, que me da la sensación que la realidad y hacia dónde vamos es a no fichar a ningún delantero y con lo que tenemos mucha rotación entre posición y no tener esa posición cubierta al 100%, porque incluso si no hay la garantía de poder fichar al que quieres y por un precio razonable, me parece hasta responsable tomar esa decisión y no perder la cabeza. No perder la cabeza. Después ya valoraremos, esto lo haremos cuando acabe el mercado, si ha sido un buen mercado o no. Bueno, aquí tenéis mi veredicto respecto a este jugador. Espero haberos aportado un poquito más de luz sobre él. Y vamos a ir siguiendo este mercado. Vamos a ir viendo sobre todo a los jugadores de la Masía. Porque podemos hablar de muchos nombres, pero aquí somos de la opinión de que el mayor crack que tiene este equipo, el mayor tesoro que tiene este equipo, se llama Pedrera, la Masía. Venga, un abrazo para todos, cuidaros mucho.